Esta es nuestra predicación número 105 del estudio de la confesión de fe y la número 11 de nuestra miniserie sobre la ley y el evangelio. Mateo 11. Vamos a leerlo desde el 16. Les invito a colocarse en pie y leámoslo a una voz en la SBT. Dice: Mas, ¿a quién compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros y dicen: Os tocamos la flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales habían sido hechas la mayoría de sus maravillas, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido en saco y en ceniza. Pero os digo que será más tolerable el castigo en el día del juicio para Tiro y para Sidón que a vosotros. Amén. Puede sentarse. Titulamos esa enseñanza El alcance del evangelio y vamos a hacer lectura del párrafo 20.3 de la Confesión de Londres. 20.3. Esto como un referente histórico de la doctrina que estaremos tratando esta noche. Dice 20.3. La revelación del evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es sólo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no absteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de Él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones en su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. Bien, el alcance del evangelio. Hermanos, le ha placido a Dios, en su buena voluntad, revelar a los pecadores su evangelio. No era su obligación. Esto muestra su gracia. Vimos en esas enseñanzas recientes que a pesar de la caída, a pesar de la traición de Adán, quiso Dios dar una promesa de vida. Todavía se sigue predicando esa promesa de vida que hoy se llama evangelio. Le ha placido Dios revelarla por su gracia en diversos tiempos, de diversas formas. Y por si fuera poco, a esa proclamación de la promesa de vida, le ha placido también añadirle promesas que incentivan al pecador que obedezca. Se le dice al pecador que si escucha su vida, pues no va a ser exitosa ni va a cambiar en todo el sentido de la palabra, pero sí va a ser transformada en su ser interior, de modo que lo que antes le era amargo, ahora ama, que será a Dios mismo. Promesas que
repercuten hasta en su hogar, en su familia, en la paz con su prójimo, repercute en frutos, en dones espirituales, en vida eterna sobre todo. Le ha placido también a Dios añadir a esa predicación del Evangelio preceptos, es decir, no solamente con que la gente conozcamos el Evangelio, sino que también nos da sus ordenanzas, la liturgia bíblica para el culto, nos da ministerios, oficios, servicios, en fin. O sea, ha añadido todos estos elementos que puedan de cierta manera alcanzar o llamar la atención del pecador para que preste atención con un poquito más de disposición. Estaremos viendo esta noche la enseñanza en 2 puntos. El primer punto será una proclama incondicional. Y el segundo punto será la efectividad de la predicación. Comencemos. Primer punto, una proclama incondicional. Esta gracia especial dada a los hombres a través de la predicación del Evangelio, entonces, no responde a nada de ellos. Dios no da su Evangelio porque la gente tenga capacidades naturales o Él envía su Evangelio a la gente más noble de la sociedad, ni tampoco envía su Evangelio, la promesa de vida eterna, a la gente más recta socialmente. Esta gracia responde no a nada del hombre, sino a la mera gracia soberana de Dios. Tenemos varios casos bíblicos. 1 Corintios 15, 9 al 10, está el apóstol Pablo. Él dice, parafraseándoles, yo no fui escogido por una hoja de vida excelente, por más recto que haya sido, fue la gracia de Dios en mí. Siendo Pablo un hombre religiosamente intachable, él sabía que esa irreprensibilidad era basura frente a la gracia de Dios. Él solo necesitaba la gracia para poder ser llamado por medio de la predicación del Evangelio, por lo tanto así también se extiende a todas las almas. El mismo apóstol declaró en otro pasaje, Romanos 3:11, hablando en términos universales, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Tras de que no hay nada en la gente que obliga a Dios a darle su Evangelio, cuando Dios lo da, la gente ni siquiera lo recibe porque entiende o porque es entendida del Evangelio. Es más, porque es que la gente no busca a Dios. En la mentalidad popular se habla mucho de buscar de Dios, de que busco a Dios, y se puede ver gente buscando a Dios a través de adivinos, hechiceros, falsos profetas, a través de palabras dichas al oído, yendo a buscar consejo en ermitaños con personas que ni siquiera les puede ver la cara. En fin, la gente piensa que todo eso es buscar a Dios, hasta barrer con aguas bendecidas o colocarse ciertos símbolos. Eso no es buscar a Dios. La palabra dice, no hay quien busque a Dios. Es decir, el Evangelio tampoco se le da a gente que busca a Dios. Y digamos que la gente conozca la ley de Dios. Bueno, Romanos 8:8 dice que ni siquiera conociendo la ley de Dios, el pecador puede sujetarse a ella. O sea, a esto que les estoy diciendo, tema que hemos visto en distintas oportunidades de distintas maneras, lo que estamos diciendo es, Dios no da el Evangelio a las almas porque en ellas haya algo que lo haga sentir a él comprometido, obligado, endeudado de tener que darle al hombre su Evangelio. Porque el hombre no lo quiere, no lo busca, no se sujeta a él y no lo merece. Así que si él lo da, es por la gracia del Señor. Que eso también nos sirva como una lección para entender algo, hermano. Nosotros cuando entendemos las doctrinas bíblicas, sin querer, adoptamos una tendencia como a compartirle el Evangelio a personas que yo siento que son mejores que otras. Me explico. Tengo a 2 compañeros. Hay uno que le veo como más perfil de creyente que al otro.
le he escuchado que ha hablado de Dios alguna vez, lo he visto con ciertas cosas como más espirituales, entonces a ese sí le comparto el evangelio. Y al otro, de pronto más inmoral, ateo, profeso, lo dejo. Dese cuenta, nosotros tenemos esa mala tendencia. Y esa mala tendencia como a discriminar o ser parciales con las personas, es como si estuviéramos creyendo que el evangelio no deberíamos dárselo a todo el mundo, sino solo a personas que muestran más gracia que otras. O sea, entre más gracia común me muestre a alguien, con ese más puedo hablarle de Cristo. O sea, que hasta que una persona no me dé pie a mí a hablarle, no le hablo de Cristo. Es decir, que casi que obligadamente me esté llevando a que yo le hable del evangelio. Y si no me dice eso, si no me lleva eso, no le hablo. Hermano, el evangelio no es para gente con buena disposición hacia la religión. El evangelio es para todo el mundo. Así como no es para gente más recta, más inteligente o más buena, tampoco es para la gente más dispuesta para lo religioso. Es para todo el mundo. Hay otros casos bíblicos, por ejemplo está el eunuco, Cornelio. Son dos ejemplos de hombres que ya tenían un conocimiento de Dios antes de llegar al evangelio. Ya habían leído las escrituras, eran hombres piadosos, por lo menos en lo religioso, generosos, pero no conocían a Dios, no eran salvos. Entonces, estas personas no eran salvas a pesar de lo buenos que mostraban ser, sino hasta que el evangelio llegó a sus vidas. Ellos son ejemplos de personas que, aunque parecían rectos, estaban ajenos al conocimiento de la promesa de Dios. Y a Dios le plació alcanzarlos. Les mandó a Felipe, el evangelista, y le mandó al apóstol Pedro para que fuera hasta la casa de él. Asimismo va a ser Dios con todas las almas, así hayan tenido un conocimiento previo de la Biblia o así hayan tenido unos antecedentes tremendamente inmorales. Dios no hace ese tipo de acepción de personas. Él envía el evangelio a todos. Así también deberíamos hacer nosotros. ¿Sí? Entonces, podemos decir que Dios no tiene preferencia sobre ciertos sectores de la sociedad. Uno de los argumentos del ateísmo en contra del teísmo, de las creencias en Dios, es que, bueno, usted es cristiano porque usted nació en Occidente. Es decir, usted nació en una cultura cristiana, por eso es que usted conoce el evangelio, pero si usted hubiera nacido en la India, entonces su Dios hubiese sido otro. Hermano, bíblicamente y comprendiendo la gracia soberana, salvadora de Dios, entendemos que eso es una falacia. Porque así hubiésemos nacido en Sri Lanka o por allá en la Siberia rusa, si somos escogidos por Dios, no hay límite que exista que impida que la gracia envíe el evangelio. Como hizo con el eunuco, como hizo con Cornelio, como hizo con Saulo de Tarso. ¿Sí? O sea, no hay un tipo de persona favorita para Dios que haya nacido en una cultura cristianizada. Bueno, es que Estados Unidos fue fundado por los puritanos, entonces es más probable que haya cristianos en Estados Unidos que acá. No, pues Colombia fue fundada por movimientos católicos romanos, entonces pues por eso es que usted es cristiano, porque conoció, hermano, no tiene nada que ver, es la gracia de Dios. No tiene que ver que hayamos nacido en cierto tipo de familia, con recursos, sin recursos, de creyentes, de no creyentes, mucho menos en la habilidad mental de esa familia. Siempre es la gracia, que nada le robe el lugar a la gracia de Dios. Dios no se motivó en nada en la persona, ni tampoco hubo algo que moviera a Dios a traer a alguien a su conocimiento si no fuera por su gracia. Entonces, en virtud de esa gracia, Dios ha dado a conocer su evangelio a personas, a familias, a naciones enteras. ¿Y para eso qué ha usado? Lo que decíamos en la escuela este domingo, la Biblia y la Gran Comisión. Que la Gran Comisión básicamente es la predicación de la Biblia
la predicación del Evangelio bíblicamente. ¿Sí? ¿Y eso lo cumple quién? La iglesia. Es la gran comisión. ¿Sí? Pero démonos cuenta de otro detalle. Una implicación de esto que estamos declarando hoy acerca de la gracia, que la gracia es la razón por la que hay gente que escucha el Evangelio. Bueno, también la gracia es la misma razón por la que hay gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Ese mismo consejo de la voluntad de Dios que brindó la gracia a personas, familias y naciones enteras, ha negado la extensión del Evangelio a otros lugares. No es que la iglesia no tuviese brazos ni recursos, porque cuando Dios quiere, los da, sino Dios no le ha placido en su soberana gracia. ¿Sí? Eso se puede mostrar bíblicamente, lo leímos, Mateo 11. El Señor Jesús prácticamente protesta contra los judíos y les dice prácticamente en términos de nosotros: ¿a ustedes quién los entiende? Vino Juan Bautista, un hombre con una vida de ascetismo, de abstinencias, casi que viviendo en los desiertos, con una dieta estricta, con una vestimenta estricta, con un mensaje estricto, y le decían que estaba loco. Y vengo yo, comparto con ustedes, los visito hasta en casas y dicen que entonces soy glotón, borracho, o como dicen ahora, que era amigo de publicanos y prostitutas. ¿Sí? ¿Quién los entiende? Entonces les dice, comenzó a reconvenir, como a sacarles en cara, a decirles: si hubiesen ocurrido los milagros que yo he hecho en tal y tal lugar donde nunca se predicó el Evangelio, ellos sí hubieran creído. Y a ustedes, Corazín, Betsaida, Capernaum, donde sí he predicado, donde sí he hecho señales, no han creído. ¿Qué estamos viendo? Una gracia de Dios que le negó el conocimiento a unos, se lo dio a otros. Y a esos que se los dio, no todos creyeron. Dice, se negaron a arrepentirse. O sea, las Escrituras y la historia de la humanidad evidencian que, aunque el cristianismo hoy es la religión más grande del mundo, siempre ha habido personas, familias y naciones enteras que nunca han escuchado el Evangelio. Pero peor que eso, que habiéndolo escuchado de manera directa y clara, se negaron a arrepentirse. Entonces, en ese primer punto vimos que la predicación del Evangelio es una proclama incondicional. No depende de dónde viene la persona, si nació en Asia o en Europa, si vivió en un país musulmán o en un país budista, o que si es pobre, rico, familia católica, familia atea, gnóstica. La gracia de Dios llega a las personas, a aquellos que Él ha escogido en su amor. Es incondicional. Ahora veamos la efectividad de la predicación. En Romanos 10, habíamos visto la semana pasada que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si oír el Evangelio es lo que produce la fe en el que escucha, si la predicación del Evangelio es el método por el cual Dios engendra fe y arrepentimiento genuino en alguien, ¿por qué no todos los que oyen son salvos? Acabamos de demostrar que había gente que oyó y no creyó, que no quiso arrepentirse, pero la fe es por el oír. Bueno, hermano, lo que quiere decir esto es que la efectividad de la predicación sigue dependiendo de la gracia. Sigue dependiendo de la gracia. No negamos la obstinación del pecador, pero detrás de la dureza del corazón del hombre hay un decreto soberano de salvación que cumple su propósito sobre los escogidos, mientras pasa por alto a otros. Y a la vez es el hombre el que no quiso arrepentirse. Eso sí es un misterio.
Si queremos escarbar más allá, eso es un misterio, pero eso es lo que enseña las Escrituras. La gente no quiere buscar a Dios, no quiere arrepentirse, pero detrás de eso es que la gracia de Dios no los ha alcanzado. Porque cuando Dios quiere alcanzar a alguien, le da arrepentimiento y fe salvadores. Entonces, la luz de la naturaleza, veíamos en las primeras enseñanzas, no puede otorgar vida nueva a las almas. Y no todos escucharán el Evangelio. ¿Todo eso qué significa? Bueno, prácticamente que el alcance del Evangelio, la extensión del Evangelio responde finalmente ¿a qué? A la gracia soberana de Dios. A nada más. Ella, la gracia soberana de Dios, es la única capaz de alumbrar los corazones de las gentes por medio de la predicación del Evangelio. Cito al doctor Waldron. Abro comillas. El Evangelio no es un recurso fortuito e inferior que necesita ser complementado mediante el libre albedrío de los hombres y otros medios. Es la manera eternamente decretada en que Dios salva a su pueblo escogido. Cierro comillas. ¿Qué significa esto? El Evangelio no es un plan B. El Evangelio es el único método para salvar a las personas. Pero solo salvará a los escogidos. Para terminar, les digo 2 aplicaciones. El Evangelio es el único medio de salvación para las almas. Pero aún así, es la sola gracia de Dios la única que puede hacer esa predicación efectiva. Con el mismo Señor Jesús lo podemos ver. ¿Creyeron muchos? Sí. ¿No creyeron muchos más? También. La gracia es lo que está detrás de eso. Y comprender esto no nos cruza de brazos como diciendo, bueno, Dios sabe quién nos han escogido, entonces que Dios los escoja. No, porque Él ha ideado el método para traer a los escogidos a su salvación, la predicación. Entonces, comprender esto nos alienta a cumplir la gran comisión dentro de los límites de nuestro deber, que no depende de la retórica, de que usted hable de forma humorística para que agrade a alguien o diga palabras técnicas que sorprenda a alguien. No depende de las estrategias. Después del culto vamos a jugar fútbol, vamos a recorrer mercados para tal familia. No depende de marchar, hacer una marcha con pancartas grandes que digan Jesús, arrepentidos, es el camino, la verdad y la vida. Muy hermoso y todo, muy lindo. Pero es que no depende de nada que uno haga. No depende de mostrarle a la gente como si el cristianismo fuera una fuente de ganancias. Si tú vienes a Cristo, tu matrimonio se va a restaurar, tu empresa va a levantarse. No podemos mostrar el cristianismo como una fuente de diversión. Tú tienes un problema de depresión o te sientes amargado. Bueno, vienes a Cristo a estar gozoso, alegre. Hermano, ninguna estrategia es realmente eficaz sino la sola gracia de Dios. Entender esto nos lleva a cumplir la gran comisión correctamente. Segunda aplicación. Entendamos también, y lo sabemos, que no todos recibirán la gracia de la conversión. No todos la escucharán. No todos la aceptarán. No todos la van a recibir. Pero la iglesia, nosotros, debemos garantizar que todos la escuchen. Ya Dios nos dijo que no todos van a creer. No todos se van a arrepentir. Pero que nosotros hayamos cumplido nuestra tarea de haberle hablado a todos. ¿Sí? Sepamos que hay suficiente virtud, suficiente poder de Dios en una sola gota de la sangre de Cristo para salvar a trillones de pecadores. Pero le ha placido a Dios que solo sean beneficiados los escogidos por el Padre. Bueno, a ellos
les va a llegar el Evangelio. Aunque se levanten 10.000 obstáculos, 30.000 diablos o 70.000 conspiraciones, ellos serán alcanzados. Que seamos nosotros un medio para eso. Así que entender esto, en vez de cruzarnos de brazos al evangelismo, nos alienta y nos da ímpetu para hacerlo con más seguridad. Amén. Oremos.